Hola muchachos, hola muchachas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al curso de Introducción a las Artes y el Diseño, para este escenario número 5 que hemos llamado La vanguardia, ahora es la retaguardia. Eh, de entrada quiero empezar explicando un poco el porqué del título, ¿cierto? Y qué es lo que pretendo un poco decir desde el mismo. Bueno, básicamente hoy vamos a hablar sobre las vanguardias artísticas del siglo XX, que es como se llamó a los movimientos artísticos que se dieron, digamos, desde finales del siglo XIX, ni siquiera pues desde el siglo XX, sino un poco antes, hasta avanzada la segunda mitad del siglo XX. Estos movimientos que tuvieron algunas características, digamos, en común, eh, son conocidos y nombrados, digamos, en los libros y en la literatura sobre arte como vanguardias artísticas. De ahí entonces el porqué de darle este nombre pues a este escenario, ¿cierto? Entonces quiero explicar un poco qué significa la palabra vanguardia y de dónde viene, y entonces cuál sería su relación con la palabra retaguardia, para darle un poco sentido pues al título de la charla. Entonces, la palabra vanguardia es una palabra que viene del contexto militar, de la guerra. En la guerra, en el contexto militar, la vanguardia son los soldados que van al frente, en la primera fila, abriendo camino, abriendo paso y avanzando, o permitiendo más bien el avance del ejército, ¿cierto? Para conquistar, digamos, el territorio que están pretendiendo conquistar o controlar o dominar o conservar, en fin, para ir derrotando al enemigo, ¿cierto? Entonces estos soldados de la vanguardia son los que primero llegan a esos nuevos territorios, pero al mismo tiempo son también los primeros en morir, ¿cierto? Entonces estas son las dos características que de alguna manera están presentes en estos movimientos artísticos y la razón por la cual de alguna forma también se las nombra así, ¿cierto? Entonces son unos movimientos que buscaban ir a la delantera, ¿cierto? Digamos, estar en la punta de lanza de lo que se entiende o lo que se entendía por arte, abriendo camino, rompiendo además con la tradición y con lo que eh, convencionalmente se había entendido como arte, pero al mismo tiempo eran unas vanguardias, o eran unos movimientos, perdón, ¿cierto? Artísticos que eran conscientes también de su corta vida, de su corta duración, porque al estar buscando constantemente lo nuevo, lo que no se había hecho, lo que no se había explorado en el arte, eso también se agota fácilmente, ¿cierto? Uno no puede ser, digamos, nuevo eternamente, ¿cierto? El ser nuevo, el ser novedoso, eh, es algo que dura un tiempo limitado. Eso es algo que vemos muy presente, por ejemplo, en el contexto de la moda, donde constantemente se están reactualizando las cosas para traer la novedad. Entonces, estas dos características, ¿cierto? Muerte rápida, ¿cierto? Pero gran avanzada, ¿cierto? Eh, Exploración de nuevos territorios son las dos constantes que están presentes en estos movimientos y por la razón por la que se les llama vanguardias. Ahora, para nosotros, en el siglo XXI, en el año 20 del siglo XXI, ya estos movimientos constituyen la historia, constituyen el pasado. Entonces, en otras palabras, son la tradición, ¿cierto? Ya no son precisamente lo que está rompiendo, lo que está avanzando, encontrando nuevos caminos, sino que pertenecen eh, a, a la historia y a lo que ya fue, ¿cierto? Para nosotros el cubismo, el impresionismo, el surrealismo o las demás vanguardias que vamos a más o menos a tratar de ver ahora un poco, son parte ya de la historia, ¿cierto? No son precisamente lo último ni lo más novedoso. Entonces por eso ya no son la vanguardia, ¿cierto? Sino que son la retaguardia, o sea, los que están atrás. Ya no son esos soldados jóvenes eh, abriendo camino y peleando en el frente de batalla, sino que son, digamos, los ancianos, los abuelos que miran desde atrás como ya otras generaciones que se llaman de otra manera, que ya no se llaman vanguardias, son las que están, eh, digamos, dando a entender hoy en día qué es el arte, ¿cierto? Y pensándolo y cuestionándolo. Entonces,
Incluso esa vanguardia hoy en día entonces nos sirve como referente desde el pasado para tratar de continuarlas, para imitarlas, para prolongarlas, o también nos puede servir para negarlas, ¿cierto? Para lo que ellas mismas un poco buscaban, ¿cierto? Para cuestionarlas y romper con lo que de alguna manera buscaron. Bueno, esa es la razón un poco del título, y la imagen que tenemos de fondo, que es como esta especie de vidrio roto, también tiene, digamos, una intención, y es la idea de describir a las vanguardias también como esa ruptura, ¿cierto? Como esa especie de agresión, de rebeldía contra la tradición. Entonces, metafóricamente es como romper ese vidrio, ¿cierto? Es un poco la actitud que tienen las vanguardias frente a la tradición del arte, la tradición del arte entendido como mímesis, como imitación, ¿cierto? Como reproducción de la naturaleza, como ya lo hemos visto un poco también en otros módulos. Eh, y eh, como, digamos, expresión del individuo, de la libertad. Entonces, esa muestra de rebeldía, pues, digamos, estaría presente allí desde esas dos perspectivas. Pero también la imagen podríamos entenderla un poco como un mapa, donde se ven un poco algunos caminos que se bifurcan, que se ramifican, y esa es un poco también la manera en la que podríamos entender a las vanguardias, ¿cierto? Como una serie de grupos, de movimientos, de intenciones, de filosofías artísticas que fueron ramificándose, o sea, como si cada una de ellas fuera un camino y se fuera ramificando, dando paso a su vez a otras. Entonces, esto también de alguna manera sirve para ejemplificar cómo funcionaron las vanguardias, que de todas formas lo vamos a ver también a través de una imagen un poco más clara. Y en última instancia, la imagen también pretende hacer alusión a una de las obras más importantes o por lo menos más polémicas de esas vanguardias del siglo XX, que es El Gran Vidrio de Marcel Duchamp, una obra hecha en vidrio precisamente, ¿cierto? En la que el artista pretendía un poco deshacerse del soporte, ¿cierto? De ese lienzo como un medio que condiciona también lo que se puede hacer. Entonces, en esa búsqueda de desmaterializar, ¿cierto?, la pintura, pues decide utilizar como soporte un vidrio o unos vidrios de formato enorme, ¿cierto? Que fue trabajando a lo largo de los años y que lamentablemente o afortunadamente, después de muchos años de él estar trabajando sobre ellos, terminaron rompiéndose de una determinada forma, ¿cierto? Mientras eran trasladados de un lugar al otro. Entonces, con esa ruptura, el artista, digamos, dio por terminada la obra, los vidrios se conservan enmarcados con las grietas, digamos, de los lugares por los que se rompió. Entonces, la imagen también pretende hacer un poco alusión a eso. Bueno, sigamos. Esta es una imagen que estoy, digamos, trayendo de un libro que se llama ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno, en un abrir y cerrar de ojos, de Will Gompers. En ese libro, Will Gompers, que es el autor, es un libro además que les recomiendo mucho para entender precisamente estas vanguardias artísticas, es que también a lo que llamamos un poco hoy en día arte moderno, ¿cierto? Como esa tradición moderna que, insisto, para nosotros ya también hace parte de la historia. Entonces, en ese libro, él construye este mapa, parecido, digamos, como al mapa de un metro, en el que nos muestra cómo surgen o dónde surgen y con qué movimientos surgen las vanguardias y cómo se van desarrollando, bifurcándose, ramificándose, eh, a partir de esa vanguardia inicial, digámoslo así, dando pie a cada una de ellas hasta llegar al arte actual. Eh, Vemos un poco, ¿cierto?, cómo se inicia entonces todo con el impresionismo, que ahorita vamos a ver también esto de qué trata, ¿cierto? Decir que las vanguardias empiezan o no empiezan con el impresionismo, porque como vemos en el mismo mapa, el impresionismo está como un poco al margen, casi que afuera del mismo mapa, y ahí arrancan, ¿cierto? Y empieza pues ese devenir y ese ir de un lado para el otro, de todas esas maneras de preguntarse por el arte. Entonces está un poco sintetizado en este mapa, ¿cierto? Eh, no vamos a ver todas estas maneras de expresión, vamos a ver algunas de ellas, digamos entre comillas las que más resaltan,
eh, pero pues en cada uno de nosotros también estará ahí en nuestra curiosidad ir y mirar un poco, ¿cierto? De manera más amplia esta información. Entonces, como les digo, el libro también les queda como una buena referencia para conocer sobre esta historia del arte de una manera pues también muy amena. Bueno, lo sigamos entonces y como les decía, se supone entonces o se plantea como origen de las vanguardias el impresionismo. Entonces, el impresionismo sería al mismo tiempo la primera vanguardia, pero también sería algo que fue antes de las vanguardias, ¿cierto? Un antecesor de las vanguardias que todavía no se podría considerar vanguardia en sí mismo, pero que daría origen a las vanguardias. Eh, entonces tiene como esa ambigüedad, ¿cierto? Este primer movimiento, tan conocido además creo que por todo el mundo, pero que de todas formas vamos a ver acá resumido, porque también quisiera pues como explicar esto, lo vamos a ver cada una de estas vanguardias que escogí de manera muy resumida a través de una pequeña imagen y de unas palabras clave que nos van a ayudar pues como a entender de qué va cada una de ellas para no hacer esto demasiado extenso. Bueno, resulta que el impresionismo, eh, así como da origen a otro montón de movimientos y de reflexiones en torno al arte, surge también a partir de otras reflexiones que no fueron el impresionismo en sí mismo, ¿cierto? Eh, por mencionar, digamos, un par de ellas, estaría bien mencionar, por un lado, el romanticismo, ¿cierto? Como un antecesor importante del impresionismo y de todo, digamos, la modernidad en el arte. Esta primera reflexión, digamos, más subjetiva en torno al arte y a lo que el artista quiere mostrar a través de su obra. Y por otro lado, podríamos y deberíamos señalar, ¿cierto? Como se suele señalar además siempre, a Edouard Manet como un antecesor y el padre del impresionismo, sin él haber llegado a ser nunca impresionista tampoco formalmente. Fue amigo de los impresionistas, pero él era mayor que ellos y nunca, digamos, profesó propiamente pertenecer a esta vanguardia, ¿cierto? Ni tratar de buscar lo que estos artistas de alguna manera sí buscaron ya de manera más intencionada. De todas formas se le considera como el padre de estos pintores, insisto, ¿cierto? Y el mentor de muchos de ellos también en muchos sentidos. Entonces aquí vemos una pintura casi que la más famosa de Manet, que se llama El desayuno sobre la hierba, una de las antecesoras entonces del impresionismo, donde ya empezamos a ver algunos de esos rasgos de lo que será este movimiento, como el trazo más suelto en la manera de trabajar la pintura y el pincel, ¿cierto? Digamos que la pintura clásica por lo general no permitía ver mucho el trazo del pincel, contadas excepciones, ¿cierto? Era una pintura, digamos, como se conoce un poco en el ambiente relamida, donde ese trazo no se notaba mucho. Entonces ya en Manet empieza el trazo a ser muy importante, es una pintura entre comillas inacabada, si se compara con los estándares de esa pintura clásica y académica, ¿cierto? Que era además, digamos, lo común en la época, ¿cierto? Entonces aquí empieza ya a haber una pequeña ruptura, y digo pequeña, pero no tan pequeña porque de hecho pues en su momento también produjo bastantes escándalos y controversias. El mismo personaje, tanto en su vida como en su obra, en esta pintura y en otras, ¿cierto? Pero insisto, es una personaje y una pintura que empieza a generar ruptura con las formas canónicas y clásicas de concebir la pintura y el arte. Bueno, entonces ya Manet da paso propiamente, como les digo, al impresionismo. Entonces el impresionismo pues habrían muchos artistas que mencionar, entre ellos pues digamos, el más conocido y podríamos decir el más importante sería Claude Monet. Eh, Se parecen los apellidos, ¿cierto? Pero se escriben diferentes. El anterior se escribía Manet y este se escribe Monet con O, ¿cierto? Entonces, Monet se va a considerar ya así como el padre del impresionista, además que va a vivir mucho tiempo, entonces casi que va a sobrevivir a todos los que pertenecieron a este grupo. Bueno, y además también hay que decir que su obra es una de las más importantes.
No en vano, va a ser una de sus pinturas, esta que estamos viendo en pantalla en este momento, la que va a dar nombre al movimiento en sí mismo. Esto es una anécdota un poco, digamos, también conocida, que cuenta que cuando esta pintura y otras de los pintores que después terminaron perteneciendo a esto que se conoció como impresionismo, las mostraron en una exposición, los críticos de arte que fueron a verlas se quedaron escandalizados al ver esto, ¿cierto? E insisto, compararlo con ese arte clásico, convencional, imitativo, eh, que venía desde el Renacimiento por lo menos, ¿cierto? Entonces dijeron, no, esto, bueno, la pintura se llama Impresión Sol Naciente y los críticos, o algún crítico en un periódico escribió que efectivamente le venía muy bien el nombre porque no llegaba a ser una pintura, que a lo sumo era una impresión, un boceto, ¿cierto? O un esquema para una pintura, ¿cierto? Entonces esto generó demasiado escándalo en su momento que un artista dijera que una imagen como estas no era un boceto, ni una imagen preparatoria, ni una pintura en proceso, sino que era la pintura en sí misma. Ahí sí se gestó ya una ruptura real, ¿cierto? Entonces, gracias a eso, y de manera despectiva o peyorativa, al impresionismo se le nombró de esa forma. Después los pintores de este grupo abrazaron ese nombre con, digamos, con júbilo, pero terminó siendo pues, o más bien empezó siendo un nombre puesto como a manera de insulto. Impresionismo pues termina significando un poco ya no como insulto, sino como lo que es el movimiento, ¿cierto? Esa manera en la que las cosas tocan la subjetividad del artista, ¿cierto? Y entonces por eso empieza ahí a aparecer ya una pintura en la que cada pintor, cada artista tiene como un sello personal. Sin embargo, hay unas búsquedas comunes, que es lo que quiero que veamos un poco a través de las palabras clave, ¿cierto? Entonces el impresionismo va a surgir en 1874 y entre comillas va a morir más o menos en 1910. Eh, bueno, otros pintores impresionistas son, podríamos nombrar a Pizarro, podríamos nombrar a Degas, podríamos nombrar a Paul Cézanne, a Renoir, un poco a Van Gogh, aunque Van Gogh y Cézanne ya se podrían considerar más como post-impresionistas, ¿cierto? Ya entonces son como una de esas primeras ramitas que se empieza a bifurcar de esta primer vanguardia o prevanguardia, ¿cierto? O pintores como Seurat, que va a fundar el puntillismo, que también es una de las vertientes que van a ser del impresionismo inmediatamente. Bueno, estos pintores, como les digo, si bien tienen cada uno de ellos una búsqueda muy personal, a la vez también tienen elementos comunes y que son los que los hacen entenderse como un grupo, ¿cierto? Y actuar de hecho como grupo. Entonces, en el impresionismo hay una búsqueda por, digamos, el color y la luz, por expresarse a través del color y de la luz, cómo los colores afectan nuestra sensibilidad y cómo la luz toca las cosas y hace que los colores se vean de una determinada manera o de la otra. Esa es una pregunta, digamos, importante en el impresionismo. No hay que tener, o no hay que olvidar más bien, que el impresionismo surge poco después de que se ha inventado la fotografía. Entonces esto también de alguna forma termina influyendo. Muchos dicen que para mal y que, digamos, el impresionismo surge precisamente como una respuesta a que ya no había cómo imitar la realidad porque ya se imitaba a través de las cámaras. En realidad esto no es del todo cierto. La realidad es que los impresionistas, muchos de ellos eran amantes de las cámaras y fueron amantes de esas primeras imágenes cinematográficas y se valieron incluso de ellas muchas veces. Entonces, no es cierto que la fotografía haya afectado de manera negativa al arte o a la pintura en particular, sino antes todo lo contrario. Promovió en la pintura un montón de cambios y de revoluciones y de visiones nuevas. Entonces, en gran medida esto de la búsqueda por el color y por la luz va a ser consecuencia también de esto, ¿cierto? De que por ejemplo el cine y la fotografía en ese momento eran a blanco y negro, entonces la pintura también empieza a preocuparse ya de manera más
particular por el color como expresión, ¿cierto? No como representación de la realidad. Se van a preguntar o se van a preocupar también por el cambio, por cómo las cosas cambian, afectadas por la luz y por el paso del tiempo. Entonces es muy común que los impresionistas, entre ellos Monet, uno de los que más hacen esto, pinten un mismo objeto o un mismo paisaje y un número, digamos, grandísimo de veces, ¿cierto? Llegando hasta pintar cientos de veces un mismo tema, viendo cómo el color va, y el color y el objeto y la textura y todo va cambiando siendo afectado por la luz. Que esto es, digamos, también consecuencia de esa modernidad naciente y de la velocidad que la modernidad trae, digamos, a la vida del ser humano. Entonces también como consecuencia de eso, la fugacidad, ¿cierto? Los impresionistas buscan atrapar el instante, por eso las pinturas impresionistas son pinturas hechas, digamos, en el lugar, digamos, casi muchas de ellas son hechas en el momento, sin ser retocadas, digamos, entre comillas. No son pinturas que llevan semanas ni meses como podrían ser, o años como podrían ser las pinturas de estilo clásico, sino que son pinturas hechas en unas horas, en una tarde o en un día o en un par de días a lo mucho, ¿cierto? Entonces es porque están buscando es atrapar el momento, ¿cierto? Esa idea de lo fugaz. Por eso también la estética, digamos, tan inacabada, un poco, ¿cierto? Precisamente como respuesta a tratar de atrapar el momento, algo que va a cambiar en 5 minutos. Y que también, vuelvo e insisto, es consecuencia de la velocidad traída por la modernidad. Buscan entonces atrapar el instante, que es lo mismo que busca también la fotografía. Miren que eso es un poco una de las cosas que la fotografía y el cine empiezan como a, a llevar, o el arte más bien empieza a coger de la fotografía y del cine, ¿cierto? A reflexionar a partir de eso. Eh, Pintan al aire libre, ¿cierto? Van a ser, entre comillas, los primeros pintores en salir con un caballete al hombro y con un lienzo y sus pinturas y sus pinceles a pintar literalmente en el campo y en la calle. Los pintores clásicos, por más que pintaban paisajes, normalmente lo hacían encerrados en su estudio, ¿cierto? A través de reproducciones, de escenografías, de bocetos previos, pero no pintaban literalmente al aire libre. Entonces esto va a ser una innovación que traen también estos pintores y que es también producto de esa misma vida moderna. No en vano Baudelaire, este poeta francés que también fue tan admirador de las pinturas del impresionismo, fue un poeta que gustó tanto del deambular, del caminar, ¿cierto? Del ir por la ciudad. eh, Se busca, como les decía ahorita también, se ve de maneras muy patente expresada la personalidad o la identidad del artista, ¿cierto? Porque en última instancia es un arte que refleja la subjetividad y la manera en la que cada persona ve el mundo, percibe el mundo, siente el mundo. Entonces vuelvo e insisto, un poco también por esto el nombre, ¿cierto? Termina significando eso, cómo las cosas me impresionan, dejan una impresión sobre mí o sobre la sensibilidad de esos artistas. Bueno, uno de los pequeños hijos bueno, digo pequeños entre comillas, eh, de los hijos del impresionismo va a ser el fauvismo, así como el puntillismo que les mencionaba ahorita o como el postimpresionismo de Van Gogh y de Cézanne. Vamos a hablar un poco del fauvismo, de donde podríamos rescatar sobre todo la figura de Henri Matisse, que es el autor de esta obra que estamos viendo, eh, que se conoce como el retrato de la raya verde, porque pues precisamente vemos un poco esa raya verde atravesando el rostro de esta mujer, que era pues la esposa del artista. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cuál es la evolución, digamos, del impresionismo al fauvismo? Aquí es el color todavía más importante que en el impresionismo y el color como expresión ya directamente de la subjetividad del artista. Entonces, también podemos alcanzar a apreciar acá en esta imagen que si bien en el impresionismo la perspectiva ya de alguna manera se había abandonado, eh, o por lo menos la perspectiva matemática renacentista tradicional,
no la sensación de profundidad, digamos, en sí misma. En el fauvismo esa idea todavía se abandona aún más, ¿cierto? Ya la figura se empieza a aplanar todavía más, y eso que en esta pintura todavía no. En otras pinturas de Matisse se va a aplanar completamente ya la imagen. Bueno, el fauvismo entonces iría de 1905 a 1907. Esto también es entre muchas comillas, ¿cierto? Datar estas fechas de nacimiento y de muerte de las vanguardias también es un poco difícil. Podríamos decir, hoy en día todavía puede haber gente que pinte al estilo fauvista, pero como movimiento o semi-movimiento, como grupo de personas pensando en conjunto y de una manera, digamos, intencionadamente en la misma dirección, digamos, se supone que tienen estas vidas cortas. Vuelvo e insisto, lo que también las hace denominarse vanguardias. Entonces, en el fauvismo, vuelvo e insisto, si bien es una vanguardia que surge del impresionismo, pues hay preguntas también puntuales. Fauvismo significa fieras, también es una palabra que surge originalmente de manera despectiva, ¿cierto? Porque parecen más salvajes todavía las pinturas fauvistas a los ojos de los críticos de ese momento que las de los impresionistas. Entonces la fiereza, la no imitación se vuelve todavía más contundente en el fauvismo que en el impresionismo, ¿cierto? Como les digo, aquella es todavía más la sensibilidad del artista la que empieza a aflorar, la percepción o la sensación de esa subjetividad, ¿cierto? De esa individualidad. Por eso incluso los colores pueden empezar a ser alterados ya de manera radical, y un rostro puede tener una raya verde definiendo una zona y otra, en vez de poner, digamos, la sombra tradicional o la luz tradicional que iría en su lugar. La fuerza expresiva del color se hace todavía más patente que en el impresionismo, como les decía, ¿cierto? De hecho, si hay una fiereza en el fauvismo sería precisamente en eso, en confiar en el color como agente, digamos, expresivo. Eh, la búsqueda de la síntesis, ¿cierto? En el fauvismo la imagen se vuelve todavía más sintética, más simple, y es digamos, hay ya una mayor abstracción, si me permiten la palabra, que en el impresionismo, ¿cierto? Son, de hecho, desde el impresionismo ya va a haber una abstracción, si se lo considera en comparación, obviamente, con el arte clásico, insisto, con el que se estaría, o al que se estarían oponiendo todas estas vanguardias, eh, y que esa abstracción va a ser una constante en la gran mayoría de las vanguardias, como vamos a ver, ¿cierto? Esa búsqueda cada vez mayor de la abstracción. Bueno, una de las más conocidas y grandes vanguardias del siglo XX es el cubismo, ¿cierto? Esta vanguardia liderada por Pablo Picasso y digamos fundada por él, y por Juan Gris y bueno, otros artistas en el contexto francés de eh, finales del siglo XVIII, principios del siglo XX, ¿cierto? Picasso es como esa transición entre estos artistas del impresionismo y del fauvismo y los que van a venir después, ¿cierto? En ese momento entonces él era el joven, ya los impresionistas empezaban a ser viejos. Miren cómo en pocos años se van desactualizando estas vanguardias, ¿cierto? Y Picasso, que pasó por muchos estilos distintos, incluso podríamos decir que hay un momento impresionista de Picasso, pues funda propiamente el cubismo, como les digo, ¿cierto? Este también es un nombre que surge de manera despectiva o peyorativa, pero que finalmente también termina asumiéndose como el nombre de una vanguardia, ¿cierto? Se supone que estas pinturas pertenecientes al cubismo, cuando los críticos y los espectadores de su momento las veían pinturas hechas como de cubitos. Uno hoy en día tal vez no las vería tan hechas de cubitos, pero es un poco entendible para el momento esta percepción, ¿cierto? Está muy influido en su estética por artes primitivos, por el arte africano, como puede verse también en esta pintura de las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, que se considera, entre otras, la primer pintura pues cubista de la historia, donde Picasso empieza a preguntarse pues por eso que va después a concebirse como el cubismo. Aquí ya hay una ausencia completa de perspectiva,
¿cierto? Y hay otras búsquedas, pues digamos, diferentes, si bien enlazadas con el impresionismo y con lo que veníamos hablando. De hecho, va a ser Paul Cézanne, este artista postimpresionista, el que se considera un poco el padre de la modernidad ya en el arte, ¿cierto? Ya como el primer artista moderno en el sentido estricto de la palabra, pero además va a ser la gran influencia de Picasso y de los artistas que fundan el cubismo. Bueno, el cubismo surge más o menos entre 1902 y 1907, que son las fechas de elaboración de esta primera obra que veíamos, ¿cierto? Y se extendería hasta 1914, entre comillas, vuelvo de nuevo a decir, ¿cierto? Por lo menos en su etapa fuerte. Este es un movimiento que tiene, digamos, muchas palabras clave para definirlo, y que tiene una gran complejidad, ¿cierto? Es el primer movimiento, digamos, en ser realmente provocador, ya con intención de ser provocador, ¿cierto? Porque los impresionistas y Manet no buscaban propiamente esa provocación, realmente estaban buscando expresarse, pero no buscaban ser provocadores con intención. Lo hacían, ¿cierto? Pero digamos accidentalmente. Mientras que ya los cubistas iban a hacer esto de manera intencionada, van a proponer, digamos, una imagen que ellos mismos saben que el público y los críticos van a ver de manera negativa en principio y que va a ser difícilmente asimilable y que tomó, digamos, mucho tiempo ser asimilado también por el público. En el cubismo hay una preocupación por el movimiento, ¿cierto? Esto viene enlazado con otras ideas, pero pues digamos en principio que está presente el movimiento también como expresión de la máquina, otra vez, ¿cierto? De la industrialización. También es un movimiento subjetivista donde se expresa el punto de vista del artista y cómo el artista ve las cosas, ¿cierto? Y esta subjetividad en el cubismo habría que enlazarla con la relatividad, con esta teoría de la relatividad de Einstein, ¿cierto? Entonces, esto enlazado con lo del movimiento y con lo de la subjetividad, ¿cierto? Va a ser la manera en la que se expresa a través del cubismo en el arte esas preguntas de Albert Einstein sobre la relatividad, sobre cómo la percepción de la realidad depende desde dónde se está mirando, ¿cierto? Desde el punto de vista, desde la perspectiva desde la cual se la mire, si se la mira en movimiento, en quietud. Entonces, por ejemplo, los artistas cubistas van a decir, yo no puedo pintar una imagen desde un único punto de vista, ¿cierto? Que era lo que había hecho, digamos, la pintura tradicional de perspectiva, porque las cosas no están quietas y yo mismo no estoy quieto. Entonces tengo que tratar para construir una imagen verdaderamente realista, tengo que mostrarla desde múltiples puntos de vista. Esto es lo que buscaba el cubismo, ¿cierto? Entonces miren cómo se llega a la abstracción, pero desde la pregunta por el realismo, por cómo podemos ser todavía más realistas que esa imagen pretendidamente fotográfica. Hay que hacerlo desde esa idea, ¿cierto? De mostrar una misma cosa, pero desde múltiples puntos de vista, ¿cierto? Desde múltiples realidades. El cubismo es un movimiento que ya entonces sí genera esa ruptura contundente con esa tradición. En el cubismo, por ejemplo, vuelvo, insisto, ya no hay perspectiva en lo más mínimo, la imagen es completamente plana, podríamos decir, y se ve planitud en ella, ¿cierto? No hay una cosa adelante, otra cosa atrás, una cosa arriba, otra cosa abajo, ¿cierto? Las cosas de hecho están descompuestas, deconstruidas de alguna manera. Bueno, eh, hay una búsqueda geométrica, ¿cierto? Más bien que eh, imitativa, ¿cierto? Entonces es una construcción geométrica de la realidad, no imitativa ni perspectiva. Es esa búsqueda de la multiplicidad, vuelvo y les digo, ¿cierto? Por lo menos de múltiples puntos de vista. También hay una búsqueda con los materiales. El cubismo empieza a involucrar en la pintura, digamos, tradicional de caballete y de lienzo y de óleo, empieza a pegarle pedazos de recortes de periódico o cuestiones que vienen de otros contextos, ¿cierto? Materiales que vienen de otros lugares. Entonces, este es un poco el origen del collage, si bien todavía no es el collage propiamente, ¿cierto? Pero ahí se empieza a gestar un poco esa idea, ¿cierto? A través de esa búsqueda con los materiales, también en la escultura cubista,
que no es solamente cubismo en la pintura. Y la liberación de la forma, ¿cierto? Ya de esa forma representativa e imitativa. Pero además, en última instancia, el cubismo también va a ser un movimiento que va a tener, digamos, una relación con la política, sobre todo a través de Pablo Picasso. Entonces por eso pongo al final comunismo, porque digamos muchos de estos artistas, insisto, sobre todo la figura de Picasso, que es la más representativa de todas, va a ser un militante político y va a militar en particular en el movimiento comunista, por lo menos durante algún tiempo. Entonces podríamos también relacionarlo con la política. Bueno, antes de seguir, dicho sea de paso, a partir del fauvismo, ¿cierto? Y ya en el cubismo también, estos movimientos artísticos van a empezar a muchas veces a verse acompañados de textos explicativos, ¿cierto? Textos que expresan qué busca este movimiento y estas personas que dicen pertenecer a él. Estos textos son conocidos como los manifiestos porque manifiestan literalmente la posición de los artistas y de, digamos, la manera de pensar que estaban tratando de construir. Entonces en el fauvismo encontramos los escritos de Henri Matisse, que no son propiamente un manifiesto, no son escritos de esa manera, son un diario y unos diarios de apunte de artista, pero donde se expresa claramente cuál es su punto de vista sobre el arte y lo que él cree que es y no es el arte. Para el cubismo, ninguno de los artistas llamados cubistas van a escribir un texto como tal, pero Guillem Apollinaire, un poeta contemporáneo a ellos, va a escribir un texto sobre el cubismo que va a ser asumido como el manifiesto del cubismo. Y de allí en adelante, muchos de estos movimientos, insisto, pues van a redactar ya ellos mismos, pues los miembros de estos movimientos, los manifiestos que los representaron. Bueno, otra vanguardia muy importante y también, digamos, muy conocida hasta nuestros días a través de algunas pinturas y de algunos de sus representantes es el expresionismo. Una vanguardia que se dio sobre todo en Alemania y que se origina en Alemania, así como el cubismo y el impresionismo y el fauvismo se habían originado en Francia, aunque se dan pues, manifestaciones obviamente en otros países, este se origina en Alemania. Algunos incluso dicen que es como la versión alemana del impresionismo, ¿cierto? El impresionismo al ser francés entonces ve la vida alegre, feliz, porque cuando uno ve las pinturas impresionistas, la gran mayoría de ellas expresan una visión positiva, digamos, de la vida, ¿cierto? Y alegre, coloquial, donde se muestra el ser humano divirtiéndose en bailes, en comidas. Entonces, se la considera pues como esa visión feliz, ¿cierto? Y no en vano es un movimiento que surge justo antes de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y en la Primera Guerra Mundial. El expresionismo alemán, en cambio, al ser un movimiento que surge en Alemania, ¿cierto? Entonces sería esa visión pesimista de la realidad, por contraposición a esta visión positiva, digamos, francesa. Y esta es una de las pinturas más famosas pues, del expresionismo, el grito de Edvard Munch, ¿cierto? Inspirado, pues, dicen muchos que por una momia peruana, eh, pero bueno, es una imagen icónica que expresa esa angustia del ser humano, ¿cierto? Este personaje sujetándose la cara y en esa expresión, además los colores, pero también el trazo del artista, ¿cierto? La manera de usar el pincel para generar como unos surcos y una caligrafía, ¿cierto? Que también hace que la imagen sea todavía más perturbadora, ¿cierto? Más caótica. Bueno, el expresionismo iría entonces entre 1905 y 1913 más o menos, ¿cierto? Es un movimiento que expresa de nuevo la subjetividad, pero en este caso ya desde una visión existencialista, más pesimista de la vida. Los artistas expresionistas usan el color, así como los impresionistas, pero ellos lo usan para expresar un poco sentimientos de dolor, de tristeza, de pérdida, de desencanto, de horror, ¿cierto? Y entonces también la paleta, si bien el color es muy importante, seguramente es una paleta de colores muy diferente a la que vamos a encontrar en el impresionismo, así como el tipo de trazos
que se dan. Y si el impresionismo ante todo, digamos, pinta exteriores y la naturaleza, el expresionismo ante todo va a pintar interiores, ¿cierto? Y retratos y subjetividades y mundos, digamos, eh, psicológicos, más que esa tropicalidad que podríamos ver en el mundo exterior. Entonces, bueno, es esa interioridad, es la expresión, también ahí es, digamos, contrario al impresionismo, ¿cierto? Si el impresionismo es la manera en la que las cosas me tocan y dejan una impresión de ellas sobre mí, el expresionismo es la manera en la que yo saco mi mundo interior, mi ser interior, mis sentimientos y los muestro ante el mundo, ¿cierto? Entonces por eso se nombra este tipo de artistas como expresionistas. Hay un poco también en el expresionismo habría un montón de nombrecitos, ¿cierto? Que en realidad pequeños movimientos que todos juntos darían forma a esto que estamos nombrando hoy como expresionismo. Se busca transmitir los sentimientos, vuelvo e insisto, las emociones, la muerte, la tristeza, la individualidad, pero ya la individual entendida como ese sentimiento de soledad, ¿cierto? De estar abandonado en el mundo, y es un movimiento, digamos, irracionalista, donde ya eh, las filosofías, digamos, del inconsciente empiezan también a ser importantes. Bueno, otro movimiento, digamos, también de los más relevantes de alguna manera, es el futurismo. Ese fue un movimiento gestado en Italia principalmente, pero que también tuvo, digamos, repercusiones en otros países y que podría tener, digamos, mucha relación con el cubismo. Digamos que de alguna manera el futurismo podría ser la versión italiana del cubismo, y que en Rusia también se habría dado una versión en paralelo, digamos, que se llamó el cubofuturismo, ¿cierto? Como una mezcla de las dos anteriores. Entonces en Italia se dio el futurismo con preguntas muy semejantes a las del cubismo. Preguntas por el movimiento, por la subjetividad, por la maquinidad. Bueno, vamos a ver un poco eso a través de las palabras clave. Bueno, por cierto, la pintura que veíamos en la diapositiva anterior se llama eh, retrato de un ciclista, ¿cierto? Entonces, lo que vemos ahí más que el ciclista es el movimiento del ciclista, ¿cierto? Porque lo que le interesaba a estos pintores y estos artistas del futurismo, que ya sí redactaron ellos mismos sus manifiestos, en el caso del futurismo, pues creo que, no, si no recuerdo mal, son dos manifiestos o algo así. eh, Ellos mismos expresaban entonces, insisto, esa idea de que lo que buscaban más que representar las cosas era el movimiento de las cosas, ¿cierto? Entonces por eso esa es la primera palabra clave allí. Bueno, por cierto, este movimiento iría de 1909 a 1914. Bueno, volviendo a las palabras clave, más que movimiento habría que decir que lo que quieren expresar es la velocidad, ¿cierto? Porque son hijos de la modernidad, de la máquina, y la máquina, vuelvo e insisto, trae esta velocidad nueva al mundo, entonces casi que quieren es representar ese movimiento acelerado de la velocidad. Tanto que incluso en los manifiestos del futurismo y en algunos poemas futuristas son odas a la velocidad y a la velocidad, digamos, de las máquinas, ¿cierto? Del carro de carreras, del tren de vapor, del avión, ¿cierto? Estas velocidades, vuelvo e insisto, que eran nuevas para el ser humano en ese momento. Son un movimiento que es, digamos, exaltación de la modernidad en todos los sentidos, ¿cierto? Vuelvo e insisto, la máquina es como su gran referente, eh, que es la palabra clave que seguiría allí a continuación, ¿cierto? La máquina para los futuristas va a ser el ideal. Para ellos, en el primer manifiesto del futurismo, incluso llegan a decirlo así, ¿cierto? Para ellos es más bella una máquina, una locomotora, que la Mona Lisa o el David de Miguel Ángel, ¿cierto? O cualquier otra de las obras de arte pues clásicas. Es un movimiento nacionalista y fascista. Estos sí de manera más directa van a ser, digamos, un movimiento enlazado con la política,
¿cierto? Y se enlazan de manera ya, estos, insisto, de manera directa con el fascismo, que fue este movimiento político italiano liderado por Benito Mussolini y que sería, pues, para que nos entendamos de pronto, el equivalente al nazismo en Alemania, ¿cierto? Entonces, eh, tiene pues como ese lado muy oscuro también, este movimiento del futurismo, ¿cierto? Esa relación con el fascismo, pero además también muchos de estos artistas eran machistas, odiaban a las mujeres, esto es un poco también expresado en el mismo manifiesto del futurismo. Entonces, bueno, tienen, insisto, ese lado pues también como súper oscuro estos artistas, y que apoyaron pues este tipo de manifestaciones políticas. Bueno, seguimos con el Dada. Eh, Aquí también este es un movimiento que me permite hacer una observación que no había hecho hasta el momento, y es que miren que todas estas vanguardias se llaman, terminan el nombre en la palabra, en la terminación ismo, futurismo, cubismo, impresionismo, expresionismo, ¿cierto? La palabra o de la terminación ismo, eh, traduciría algo así como isla, ¿cierto? De hecho, istmo es una de las palabras que se utiliza para decir isla. ¿Por qué? Porque todos estos movimientos funcionan como pequeñas islas con lógicas, digamos, propias cada uno de ellos, internas, entonces no se conectan necesariamente con todos los demás. Entonces, por eso son ismos. Ahora, ¿por qué Dada y no dadaísmo? ¿Cierto? Es una de las cosas que quisiera señalar. Los artistas pertenecientes al Dada señalaron muchas veces que ellos no eran un ismo, que no eran una vanguardia, que ellos eran de hecho todo lo contrario a eso. Entonces por eso los nombro aquí como Dada y no como dadaísmo. Bueno, en el Dada ya se va a dar, ahí sí ahora sí la exploración del collage que venía gestándose un poco desde el cubismo. Los Dada sí van a ser los inventores del collage propiamente. La imagen que estamos viendo en este momento de hecho es un collage, en el que vemos este personaje es André Breton, uno de los miembros del Dada que después va a fundar otro movimiento que vamos a ver ahorita, pero bueno, un personaje muy importante que era un poeta, no un pintor sino un poeta. Bueno, el Dada se extendería o iría más o menos de 1915 a 1922. Pongo ahí unos puntos suspensivos un poco ya por algo que voy a explicar, ¿cierto? Pero antes de eso, decir que el Dada es un movimiento que va a surgir justo después de la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí esto también es importante. Esa Primera Guerra Mundial va a marcar de manera fundamental a las personas y a estos artistas pues que van a pertenecer a estas nuevas vanguardias, a estas digamos segundas vanguardias artísticas, si podríamos decirlo de esa manera, que son las que surgen después de la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos ya son hijos, digamos, de un desconsuelo, de una tristeza muy grande por haber visto, digamos, la destrucción que provocó esa primera guerra maquínica del ser humano, ¿cierto? En la que Europa quedó casi que completamente devastada. Entonces, estos artistas desencantados del mundo de alguna manera, ¿cierto? Por eso buscan ya hay otras expresiones. Ya ni siquiera es esta búsqueda del color, de la forma, del movimiento, sino como qué sentido tiene la vida, ¿cierto? Es casi que la pregunta que se hacen los Dada. Es una pregunta que va más allá del arte. Entonces, por esta razón, en gran medida, ellos dicen a sí mismos, se dicen de sí mismos no ser un ismo, no ser una vanguardia, porque ellos no se consideran tanto un movimiento artístico como una manera de pensar, como una manera de comportarse y de pararse frente al mundo. Entonces por eso puse esos puntos suspensivos, porque como forma de pensamiento tal vez no tenga, digamos, una fecha de muerte tan claramente definida, ¿cierto? Porque si es una actitud frente a la vida, podríamos tenerla cualquiera de nosotros. Bueno, las palabras clave aquí serían provocación, otra vez, ¿cierto? El Dada es un movimiento ante todo provocador,
pero provocador por esto que les vengo diciendo, porque lo que quiere es cuestionar a las personas con relación a esto. ¿Usted qué está haciendo en su vida? ¿Qué sentido tiene su vida después de esta guerra que acaba de casi de dejarnos destruidos, que acabó con la gran mayoría de los jóvenes de todo un continente? ¿Cierto? Entonces esa es provocación ya en ese sentido, es como invitar a la gente a que despierte y a que entonces venga, disfrutemos de nuevo el estar vivos ya que estamos acá. Se consideran entonces antiarte, ya no se van a considerar como una búsqueda artística, sino, vuelvo e insisto, más de pensamiento, y en ese sentido se llaman a sí mismos antiarte, tal vez por eso el collage, ¿cierto? Como esa expresión ya menos, digamos, personal, porque estoy escogiendo elementos que retomo de otros lados, ¿cierto? Entonces esa subjetividad se empieza a diluir, aunque es importante obviamente todavía, pero es una subjetividad diluida, ¿cierto? Que ya no busca expresarse de la misma manera que venían expresándose antes de ellos, ¿cierto? Y antes de esa Primera Guerra Mundial. También podrían entenderse un poco como los gestores de esa idea de la muerte del arte, y muchos de ellos hablaron pues en esos términos, ¿cierto? De la muerte, del fin del arte, de venimos a acabar con el arte, ¿cierto? Porque vuelvo e insisto, estaban era tratando de generar el choque, ¿cierto? La provocación. No se entienden entonces como una vanguardia, sino como una manera de pensar, que tiene que ver es con la sinrazón de la guerra, ¿cierto? Del estar vivo en un mundo cada vez más inhumano, más maquinizado. Para ellos la máquina, digamos, no era vista como para los futuristas de esa manera tan positiva y tan romántica, sino al contrario, casi como algo que había venido a destruir a la humanidad, ¿cierto? El sinsentido, entonces, ¿cierto? La sin razón o el sinsentido, ¿cierto? Que sería un poco lo mismo, pero entonces eso se ve expresado también en el arte. Entonces, los poemas, por ejemplo, cuando los Dada escriben poemas, muchas veces son poemas que no dicen nada, ¿cierto? Expresiones sin sentido completamente. Son un movimiento no logocéntrico, ¿cierto? Que busca, digamos, desbaratar esa primacía entonces del arte proveniente de Europa, y en el que el discurso, la palabra, por eso lo logocéntrico, ¿cierto? La idea del conocimiento a través de la palabra era pues tan privilegiada. Son un movimiento satírico, de burla, ¿cierto? Que de alguna manera o de muchas maneras buscaron eso, como el humor, reírse, burlarse incluso del arte. Marcel Duchamp, que fue uno de los pertenecientes a este movimiento, por lo menos de manera temporal, fue uno de los grandes humoristas del arte, ¿cierto? El urinal que puso, y que todos conocemos o que casi todos conocemos ya, ¿cierto? Que puso alguna vez como una obra de arte, no deja de ser eso, una gran broma. Entonces, este movimiento se caracteriza también por eso, por el humor. Bueno, el Dada va a dar origen un poco a través de algunos disidentes de esta vanguardia o de este movimiento, va a dar origen al surrealismo. Eh, este es otro movimiento también muy conocido, ¿cierto? Y que tuvo y sigue teniendo mucho impacto en la cultura. Si bien, insisto, ya no exista como movimiento propiamente, la influencia del surrealismo la vemos en el cine, en el manga, en el anime, en la música incluso muchas veces, en la publicidad. Entonces es una vanguardia que terminó teniendo un impacto en la cultura muy presente, incluso desde el inconsciente, muy a propósito de hecho de lo que ellos buscaban. Esta es una pintura de Max Ernst, uno de los grandes artistas pues, del surrealismo, así como Salvador Dalí, como René Magritte, como André Breton, que era el poeta que mencionaba ahorita y que fue el que fundó el surrealismo. Bueno, por cierto, el Dada tenía manifiestos, 7 manifiestos creo que llegaron a escribir en Dada, dentro de esta idea también de la sinrazón y el sinsentido, pues tengamos ya no un manifiesto sino 7, ¿cierto? Entonces, ¿a cuál de todos le respondemos? A todos y a ninguno. En el surrealismo se van a redactar 2 manifiestos, eh,
los dos muy importantes, de hecho, también en la historia del arte, redactados por André Breton fundamentalmente. Bueno, el surrealismo va más o menos de 1924 a 1939. También entonces es una vanguardia que surge después de esa Primera Guerra Mundial y que le toca un poco no le toca ya la explosión de la Segunda Guerra Mundial. En esta vanguardia lo que se busca es explorar el inconsciente. Entonces aquí ya no hay una preocupación, digamos, tan estética como en las vanguardias anteriores, como en el cubismo, como en el impresionismo e incluso como en el Dada. El Dada no deja de ser todavía incluso una búsqueda bastante estética. El surrealismo es una búsqueda ya por preguntarse por el inconsciente, ¿cierto? Por lo que tenemos nosotros mismos y que incluso desconocemos de nosotros mismos. Entonces el arte como un mecanismo para conocerse, para autoconocerse, para llegar al inconsciente. Entonces por eso también los sueños o la utilización de los sueños y de lo onírico va a ser tan recurrente en el arte surrealista. No en vano las imágenes y las pinturas de René Magritte o de Salvador Dalí son unas especies de sueños o de pesadillas, lo mismo que las de Max Ernst. Es una búsqueda, lo que hay en el surrealismo es una búsqueda de la superrealidad. Surrealismo significaría literalmente eso, es una combinación de palabras en francés eh, y que serían super y realidad, ¿cierto? Entonces, a veces tendemos a pensar que surrealismo es como lo que está por debajo de la realidad, cuando en realidad es lo que estaría por encima de la realidad, más allá de la realidad. Los sueños entendidos, los sueños y el inconsciente, entendido como lo que está más allá de la realidad. Entonces es un arte automatista, es decir, un arte en el que se busca de todas las maneras posibles dejar hablar al inconsciente, donde el artista de manera consciente busca desprenderse de intencionalidades en su obra, ¿cierto? Busca de intencionalidades conscientes, me refiero, ¿cierto? Entonces, se supone que es una pintura que surge sin que el artista, digamos, sea consciente de ella o de qué quiere decir con ella, sino hasta después de haberla realizado. Es un arte, perdón, revolucionario o al servicio también de la revolución y en cierto sentido comunista como el cubismo, ¿cierto? Muchos de los militantes del surrealismo también militaron en el comunismo, entonces por eso pongo pues esto allí, aunque no todos los surrealistas fueron ni militantes del comunismo ni personas especialmente políticas. Eh, por mencionar a uno de ellos, René Magritte no fue una persona pues realmente muy política. Bueno, el cubismo, el futurismo y otras de estas vanguardias que sí tenían esta preocupación, digamos, más estética, fueron, como les decía ahorita, en una búsqueda que encaminaba hacia la abstracción. En el surrealismo y en el Dada, digamos, esta preocupación por lo figurativo o lo abstracto pasaba a un segundo plano. Pero en estas otras vanguardias que son más estéticas, la pregunta por la abstracción o por la figuración sí se vuelve fundamental. Y como he venido diciendo, la gran mayoría de las vanguardias van encaminadas a una abstracción progresiva, ¿cierto? Cada una de ellas es más abstracta que la anterior. Entonces esta que se conoce como suprematista o el suprematismo, perdón, es todavía más abstracta, ¿cierto? Y podría uno decir que es ya la abstracción de la abstracción, ¿cierto? Es como el culmen de la abstracción. Esta es una pintura pues perteneciente a este movimiento eh, que se llama pues Círculo Negro sobre Cuadro Blanco eh, de Marrotko, perdón, de, de Malevich, uno de los artistas pues del suprematismo. Bueno, este movimiento va de 1915 a 1919. Podríamos sintetizarlo ya en al ser una búsqueda, digamos, más puntual, en muy pocas palabras, que serían geometría, pureza y abstracción. Hay unas búsquedas netamente geométricas, la pureza de la forma, pero también la pureza del color y la búsqueda cada vez mayor de la abstracción, ¿cierto? Hasta que la pura geometría y el color en estado puros los dos, ¿cierto? La geometría y el color sean, digamos, los medios del mensaje,
¿cierto? Donde ya no haya que recurrir a ningún tipo de narratividad ni de figuración para transmitir un mensaje o un sentimiento a través del arte o de la pintura. Bueno, el constructivismo es una vanguardia rusa. De hecho se encuentra normalmente como constructivismo ruso, y es una vanguardia que de alguna manera sintetiza muchas de las cuestiones que hemos venido hablando, pero que al mismo tiempo también es el constructivismo el que da origen a otro montón de preguntas, ¿cierto? Es como un diálogo que va entre estos países, digamos, de Oriente y Occidente europeo. Entonces, van de ida y vuelta, ¿cierto? Uno dice algo, el otro le responde y después responde el otro. Entonces, el constructivismo, vuelvo e insisto, si bien es como un eco de algunas de estas vanguardias, también es el que va a permitir el surgimiento de otras y por ejemplo, de manifestaciones en la arquitectura y en el diseño, al ser un movimiento, digamos, ya sí todavía más vinculado con la política y con estas intenciones, digamos, de igualdad del ser humano tan presentes, digamos, en el pensamiento del comunismo y del socialismo. Bueno, este sería una vanguardia que va de 1913 a 1920. Lo primero que habría que decir es que es un arte al servicio de la revolución, como les digo, ¿cierto? Ya más político que todos los anteriores, donde la búsqueda y la pregunta política se lleva directamente al arte y a la reflexión sobre el arte. Entonces, por ejemplo, muchos de los artistas del constructivismo abandonaron la pintura y se dedicaron más bien al póster, al afiche, porque eran, digamos, artes que iban con un sentido social y no con un sentido contemplativo que se consideraba burgués. Entonces aquí es una pregunta todavía más profunda en el sentido social, ¿cierto? Y por eso el constructivismo va a ser importante también en el sentido de buscar entonces de verdad de qué manera el arte llega al pueblo, ¿cierto? A la gente. Si no es a través de la pintura y del lienzo, porque eso es de élites, entonces llegamos a través de pósters en los que les decimos directamente otras cosas y de otra manera, ¿cierto? Entonces la publicidad, por ejemplo, va a surgir en el constructivismo y en Rusia a través de estos artistas de este momento. Bueno, el comunismo sería otra palabra clave allí, ¿cierto? Por lo que vengo diciendo. En el constructivismo hay una búsqueda por la síntesis de las artes, o sea, yo ya no soy un pintor o un escultor o un arquitecto o un diseñador, sino que soy un artista y puedo ir expresándome, digamos, a través de cualquiera de esos lenguajes. Cual, buscando cada vez aproximarme, vuelvo e insisto, a un arte más social, más al servicio de la gente. Y en ese sentido, entonces, el arte en el constructivismo terminó desembocando, digamos, ante todo, en tres manifestaciones: el diseño gráfico e industrial, el diseño arquitectónico, ¿cierto? Y bueno, perdón, ahí me confundí ahí. El diseño gráfico sería uno, los pósters, ¿cierto? El diseño industrial, el diseño de objetos y de muebles, y el diseño arquitectónico. Eso serían, digamos, las tres manifestaciones que para los constructivistas expresarían de manera fundamental la democratización del arte. Es una, una idea, pues insisto, más socialista. Y también es un arte más geométrico por esa búsqueda, pues, de la racionalidad. Bueno, otra de las vanguardias, digamos, que más busca la abstracción es el neoplasticismo. Es una vanguardia muy parecida, pues, al suprematismo, donde la geometría y el color se buscan explotar en estado puro. Eh, Aquí tendríamos esta pintura para ejemplificar un poco, pues, esa idea, ¿cierto? De Piet Mondrian, que pues básicamente si uno busca Piet Mondrian en Google, eh, pues va a encontrar que casi todas sus pinturas son un poco parecidas a esta, porque pues la búsqueda de abstracción es tan extrema que también un poco se vuelve restrictiva. Bueno, esta vanguardia va de 1917 a 1920.
Hay una búsqueda entonces geométrica de la abstracción, vuelvo e insisto, la abstracción suprema, una búsqueda de la objetividad. Miren que aquí ya hay, esto se diferencia bastante de todas estas otras vanguardias subjetivistas, ya que antes por el contrario es, bueno, ¿cómo podemos hacer del arte algo más objetivo, algo más científico, ¿cierto? Más racional. Entonces la geometría y el color van a ser, digamos, los instrumentos para esa racionalización del arte, ¿cierto? Para esa búsqueda de lo esencial, el arte como manifestación de la esencia y no de las formas. Entonces es un arte que depura cada vez más. Y vuelvo a insistir, un arte mucho más racional. Bueno, otra vanguardia sería el informalismo. Esta es una vanguardia menos conocida. Eh, el informalismo básicamente de lo que va es un poco de un arte, otra vez un poco, digamos, este estaría enlazado con el expresionismo, ¿cierto? Un arte donde eh, ya la norma académica deja de ser importante, donde el material cada vez es más, digamos, menos noble, ¿cierto? Donde ya no necesariamente pintamos con óleo, sino con acrílico o incluso con algún otro tipo de material, paja, tierra, cemento, barro, ¿cierto? Hay una búsqueda pues allí, digamos, es muy cercana al expresionismo. Es una vanguardia que va de 1945 a más o menos los años 50. Hay una búsqueda de la gestualidad, ¿cierto? Es un arte donde, vuelvo e insisto, se parece mucho en ese sentido al expresionismo. Eh, el gesto del artista y de su subjetividad es importantísimo. La materialidad que se le da por esa búsqueda, pues que les decía, con pintar con otras cosas, ¿cierto? Que ya no eran los óleos convencionales. Es expresivo, por eso la relación con el expresionismo y la espontaneidad, ¿cierto? Ahí enlazaría entonces con el impresionismo, ¿cierto? Sería como esa mezcla entre el expresionismo, como esa búsqueda más eh, existencialista, pero también es más espontánea, cercana pues al impresionismo. Bueno, y como una mezcla entre esa búsqueda de la abstracción y esa búsqueda de la expresión subjetiva, encontramos una manifestación norteamericana que es el expresionismo abstracto o el expresionismo abstracto americano. El exponente, digamos, más importante de esta vanguardia va a ser Jackson Pollock, con estas pinturas que son chorreadas, ¿cierto? Con el método del dripping, del goteo, donde pues básicamente el azar es el que produce un poco la imagen final. Entonces, este es un movimiento que va de 1940 a 1960. Miren que ya estamos en la segunda mitad del siglo XX. Aquí es la gestualidad absoluta, ¿cierto? La corporalidad es un arte incluso corporal. Los lienzos son enormes, entonces yo ya pinto es como con todo el cuerpo, no con mi mano ni con mis dedos o con mi muñeca, sino que tengo que mover el brazo o moverme yo literalmente para poder abarcar el tamaño completo del lienzo. El azar juega una función primordial allí, ¿cierto? La incertidumbre, lo no controlado. Es una pintura de acción, ¿cierto? De hecho se la nombra así también muchas veces. Una pintura caligráfica donde se ve con mayor contundencia incluso el trazo del pintor. De hecho es lo único que importa, ya no hay una representación de nada, sino solamente de la manera en la que el pintor mueve su mano, digámoslo así. Y es una pintura de campos de color también, como estas pinturas abstractas del suprematismo y de el neoplasticismo. Bueno, y por último, para terminar y para cerrar, y con la que muchas personas consideran la última vanguardia, ¿cierto? La que da cierre a las vanguardias, terminaríamos con el arte pop. Miren que aquí tampoco es una vanguardia que se nombre como con esa terminación en ismo, ¿cierto? Tal vez por eso en gran medida también se la considera como el fin de las vanguardias, ¿cierto?
y porque de ahí en adelante definitivamente se agotaron las búsquedas que estas vanguardias proponían, ¿cierto? Empezaron ya como a repetirse y después de una repetición pues llegó la muerte definitiva de ellas, ¿cierto? Y empezó a surgir ya otro tipo de arte que veremos en el módulo siguiente, ¿cierto? Y que pues no me voy a poner a hablar de él ahora, sino más bien de, insisto, pues de esta última vanguardia. Exponentes muy conocidos de ella pues van a ser Andy Warhol o Roy Lichtenstein, que es el artista pues de esta obra. Acá vemos un poco esa influencia del cómic en este artista en particular. En Andy Warhol vamos a ver la influencia pues de la cultura de masas, pero desde objetos de consumo como la sopa o como el jabón, en fin, pero se trata un poco de esas búsquedas de lo popular, por eso se llama pop art, ¿cierto? Arte popular, el arte del pueblo. Bueno, este es un arte pues popular. Bueno, antes de las palabras clave, se iniciaría en 1960 más o menos y terminaría en los años 80. Eh, Como les venía diciendo, pues es un arte popular que busca estar al alcance de las personas, porque estas vanguardias también en esa búsqueda de la abstracción cada vez mayor se volvieron cada vez también más inaccesibles al público que no entendía de arte, ¿cierto? Entonces este es un arte que en ese sentido vuelve como a tratar de ser más democrático, de ser un arte que esté al alcance del entendimiento de todos. Es un arte además que se pone eh, allí como oposición a este que acabamos de ver, al expresionismo abstracto, ¿cierto? Ese expresionismo abstracto que fue como, digamos, el culmen de la abstracción en Norteamérica y en Europa, eh, pues termina hastiando a muchas personas, entre ellas algunos artistas, y algunos de ellos pues van a fundar esto que estoy mencionando yo del arte pop. Entonces hay una desacralización, ¿cierto? Ya el arte no es algo sagrado, es algo de todos y para todos y que se puede reproducir y que como se reproduce el póster de una película o del actor de cine o de la actriz o de la modelo. Es un gusto kitsch, ¿cierto? Eh, que ya es una categoría que habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Que es esta idea, pues, insisto, de lo popular, ¿cierto? Del gusto común, de la estética, pues, digamos, de las personas que no están relacionadas con el mundo del arte necesariamente. También hay una búsqueda más decorativa de nuevo en el arte pop, ¿cierto? Porque estas vanguardias como el surrealismo, bueno, las que habíamos visto hasta el momento, son vanguardias que pretenden no ser decorativas, ¿cierto? Que en el arte allí ya no hay una búsqueda pues de la belleza, sino de otras cosas, mientras que el arte pop busca otra vez como esa idea de lo decorativo. Es un arte pertenece a la cultura de masas y que expresa la cultura de masas, ¿cierto? Por eso, eh, insisto, el empleo, por ejemplo, de la estética del cómic o representar en una pintura una lata de sopa. Eh, bueno, también la reproducción en serie o la producción en serie, ¿cierto? Va a ser importante para estos artistas. Andy Warhol de hecho va a dejar de pintar y va a hacer serigrafía y estampado, ¿cierto? Y obras que se puedan reproducir de manera industrial. Y Andy Warhol su taller lo va a llamar La Fábrica, precisamente pues con esa idea de que entonces el arte ya no tiene que ser una cosa irrepetible, sino que en esa búsqueda de que llegue a todos, entonces también se vuelve estandarizable y reproducible, donde ya no hay un original, sino una serie de copias, ¿cierto? Es una producción industrial, perdón, eh, que, insisto, pues en ese orden de ideas busca no ser elitista, busca llegar a todos, ¿cierto? En el sentido de lo económico, de lo cultural, de lo sensible, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos y muchachas, espero pues que hayan disfrutado de este resumen de las vanguardias. Eh, que les sea de mucho provecho. Como les digo, para nosotros debe ser importante conocerlas, puesto que constituyen nuestro pasado, nuestra herencia, mucho de lo que somos se lo debemos a esas vanguardias y a lo que ellas
permitieron, ¿cierto? Y al camino que abrieron. Entonces espero pues que haya sido pues una clase que les deje muchas inquietudes y que les dé curiosidad de ir a mirar un poco más de cada una de ellas o de las que les haya sonado más, ¿cierto? De las que les hayan generado más curiosidad, para que ustedes miren ya en profundidad, pues porque aquí vimos, insisto, pues solo unas palabras clave y una imagencita por cada una de ellas. Entonces, bueno, muchachos, que estén muy bien. Espero que nos veamos muy pronto y que estén disfrutando mucho del curso. Cuídense mucho.